Vamos a implementar lo que es integración por trapecios. Para eso, supónganse que tenemos, empecemos con la fórmula del área de un trapecio, área de un trapecio. El área de un trapecio es base menor más base mayor por altura sobre 2, ¿de acuerdo? Suponiendo que un trapecio tiene esta estructura. Ahí está. Una de las cosas importantes es que las bases son paralelas, ¿de acuerdo? Y la distancia que separa las bases se le llama altura. Esta es la base menor, esta es la base mayor, pero da lo mismo, o sea, simplemente son la suma de las bases por la altura entre dos. Y eso es todo, ¿de acuerdo? Ahora bien, supongamos que tenemos esta estructura en la función, ¿de acuerdo? Esta es nuestra f de x, ¿sale? Y estamos calculando el área en este rectángulo, ¿de acuerdo? Este es xy, este es xy más 1. Si nosotros consideramos el área por la izquierda, pues nos daría este valor, ¿de acuerdo? Nos daría esta área. Dejando fuera, pues, todo esto. Todo esto quedaría fuera del cálculo. Por otra parte, si calculáramos el rectángulo por la derecha, sería algo así, ¿de acuerdo? Pero aquí tendríamos todo este pedazo por exceso, ¿sale? Lo ideal sería tener una figura, ¿de acuerdo? Que uniera este punto con este punto. Si nosotros hacemos eso, pues nos trazaría algo así. Y se reduce muchísimo los errores porque esta parte amarilla ya está incluida y esta parte verde está siendo excluida. ¿De acuerdo? ¿Vale? Una de las cosas que tienen estas líneas, esta y esta, es que como son perpendiculares al eje horizontal, pues son paralelas. ¿Ve? Si tiráramos eso si esto lo giráramos en este sentido, tendríamos algo como lo que estamos dibujando del lado derecho. Y lo que obtendríamos es primero una figura que esto es perpendicular, dos longitudes diferentes, bueno, no necesariamente iguales, sería la expresión correcta, y esta distancia, ¿de acuerdo? Y quiero el área de esta figura, pues lo que se nos acaba de formar es un trapecio. Y el área de este trapecio, ¿sale? Se calcula con esta fórmula. Si este es el intervalo, lo correcto es llamarlo por sus posiciones. Este sería el i menos 1 y este el i, ¿de acuerdo? Entonces, la longitud sería f de x i menos 1, la parte de arriba, ¿vale? Y la parte de abajo sería f de x i. Y claramente, la altura que lo separa, ¿de acuerdo? Es xy menos xy menos 1, que en el caso de que sea constante, esto se llama simplemente h, ¿de acuerdo? Entonces, el área de ese trapecio se transforma en h por f de xy más f de xy menos 1. Bueno, si preservamos el orden, xy menos 1, xy.
Esa sería el área de este pequeño intervalo. Bueno, pues ahora sumémoslos todos, ¿vale? Sí queda claro el cómo relacionamos esto como un trapecio. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Ok, perfecto, porque ahora pues, vamos a salvajear esto, ¿de acuerdo? Profe, ahí ya no se pone el 2, dividido el 2. Por supuesto, entre, entre HJ, entre 2, porque pues a mí se me fue, pero no, sí, tiene que ir entre 2. De hecho, en general se coloca más discreto que como yo lo exageré, ¿de acuerdo? H entre 2, ¿vale? Ok, bueno, ahora sí, muchas gracias por la observación, porque si no, eso nos iba a dar dolor de cabeza más adelante. Tenemos nuestra función, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro intervalo AB, ¿sale? Tenemos x0, xn, nuestras particiones, ¿de acuerdo? Este sería el punto x1, este el x2, este el x3, x4, puntos suspensivos, xn-2, xn-1 y xn. Obviamente, pues esta es la función y la conocemos perfectamente. Entonces, el primer trapecio siguiendo esta fórmula, ¿vale? Este sería el intervalo 1, este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4, n-1, este sería el n. El primer rectángulo tendría área, el área del 1 sería h sobre 2, f de x0 más f de x1, ¿de acuerdo? Porque pues esos son sus extremos. El segundo, su área sería h sobre 2, porque la distancia es la misma, f de x1 más f de x2. El tercero, el área 3, sería h sobre 2, f de x2 más f de x3, ¿de acuerdo? Porque es el menos 1 con el puntos suspensivos para indicar que llevamos varios. Entonces, como lo indicamos hace rato, el trapecio I tiene área h sobre 2, f de xi menos 1 más f de xi. Y así podríamos seguir consecutivamente hasta el último. El n tendría a n igual a h sobre 2, f de xi. Vamos a empezar a terminar x, n menos 2 más f de xn menos 1. Vamos a terminar un par de pasos antes, ¿sale? Aquí ahora sí el enésimo es an igual a h sobre 2, ¿de acuerdo? F de xn menos 1 más f de xn, ¿de acuerdo? Sí, me parece bien así. Entonces, la suma, la aproximación a la integral, pues sería la suma de las áreas, ¿de acuerdo? Desde i igual a 1 hasta n. Y esto sería, vamos a factorizar el h entre 2, ¿de acuerdo? ¿Vale? H sobre 2 sería f de x0 más f de x1 del primero, ¿de acuerdo? Luego el segundo sería más f de x1 más f de x2. Luego el tercero sería más f de x3, perdón, más f de x2 porque va con el primero con la izquierda, más f de x3, ¿de acuerdo?
vamos con este, son estos dos. Y así hasta los últimos, ¿de acuerdo? Más puntos suspensivos, más f de xn menos 2, más f de xn menos 1. Y ahora sí, el último tiene f de xn menos 1 más f de xn. xn, ¿de acuerdo? Ok, ahí está. ¿Por qué me estoy esforzando tanto en escribirlo? Por lo siguiente. Quiero que observen que todos se encuentran en pares. Menos, este también se encuentra en par con alguien que no se ve ahí, menos los últimos dos. ¿De acuerdo? Entonces, Profe, mándame. entonces podemos factorizar ese 2 de cada par y eliminarlo con el 2 de afuera. Entonces, prueba. No, Ok, no, porque los extremos no tienen ese 2. cierto, cierto. Sí. Pero sí podemos resumir la operación. Esto es h sobre 2, f de x0 más f de xn, porque son los únicos que no se repiten, más 2 veces la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1 de f de x i. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y esa es la aproximación. Se suman todos los en medio. En palabras, para explicarlo, sería los extremos más 2 veces los intermedios. ¿De acuerdo? Y entonces el cálculo se vuelve muy, muy sencillo. De hecho, ya casi lo tenemos aquí. Aquí vamos a ocupar el ejemplo que hicimos la otra vez. ¿Sale? Nada más que aquí conviene ya empezar a hacer una tabla. Con los extremos nos referimos a los valores que están hasta el final, ¿de acuerdo? El inicial y el final. Y los intermedios, pues todos los puntos que no son extremos. Entonces, lo vamos a construir por pedazos. Sumamos los extremos, que son estos dos, y sumamos los intermedios. Ahorita vamos a hacer las sumas. Entonces, este es uno de los extremos y este es otro de los extremos, ¿de acuerdo? Los intermedios sería la suma de todos los valores que no son los extremos, es decir, los que van desde la posición 1 hasta la posición 9. Ya, lo sumamos. Lo que sigue, ¿de acuerdo? Es multiplicarlos. En este caso es muy sencillo. Los extremos se multiplican por 1 y los intermedios por 2. En estos momentos no tiene mucho sentido, pero más con los métodos que siguen adelante les va a quedar más claro por qué nos conviene hacer esta tabla. ¿De acuerdo? Sería 2 por 1, que en este caso nos daría 2, y aquí sería 2 por la suma de los intermedios. ¿Qué hemos construido hasta aquí? Hemos construido esta suma y esta suma por 2. Entonces hay que sumarlo de manera total. Entonces, suma total, pues es este resultado más este resultado. ¿Sale? Que es, ahora sí ya tenemos todo lo que va entre corchetes. Y ahora, ¿qué sigue? Pues la aproximación a la integral. ¿Quién es? Es la suma por h sobre 2. 6.19230921 y supongo que debe de ser un poco mejor, ¿de acuerdo?
¿Vale? Por cierto, con 10 intervalos, ¿cuánto nos daba esa cosa? Ah, pero ya la cambié. Aquí era que np.exp np.sin x. Ahí está. Creo que era eso, ¿no? Lo que teníamos. Ah, estoy revisando cuánto, si era esto lo que nos daba. 6.230921. Pues aquí lo tengo arriba. Ah, 15. Ah, insisto, este está tan suave que no se nota diferencia, pero en realidad sí la hay y mucha. 21, 24, 62, 17. ¿Qué nos dio exactamente lo mismo? Tiene que ver con que es muy simétrica esta cosa. Ok. Con otras funciones se nota mucho más que esta cosa queda en medio, ¿de acuerdo? No sé, estoy empezando a sentirme frustrado con esta función. Tal vez deberíamos de cambiarla. Es más, vamos a cambiarla por esta. Por la integral de 3 a 5 de x cuadrada coseno de x. Eso sería más fácil. De 3 a 5. Y de aquí sería este por coseno de este. Copiar y pegar. Ahí está. Y aquí sí se nota la diferencia. Este vale menos 12, este vale menos 15, pero este vale menos 14, que es un valor mucho más eficiente. Si lo ponemos acá, lo borré. ¿Por qué lo borré? X al cuadrado por, si no se alcanza a ver, déjenme acerco, por mp.coseno de x. Sale. Esa es la función. De 3 a 5. Ahí están. Con 10 rectángulos, pues ahorita nos da lo mismo que allá, que es 15 y 12. Menos 15 menos 12. ¿De acuerdo? Aquí nos está dando menos 14.15. Y en principio es mejor valor. Aquí nos da menos 14. Con 100 intervalos nos da menos 14.41 y menos 14.1 la otra. Entonces, eso lo que nos está tratando de decir es que trapecio funcionó mejor todavía, porque aquí tenemos menos 14.15. A ver si en realidad es menos 14.15 o menos 14.25 y 28. Es menos 14.2. ¿Vale? Eso significa que para llegar al menos 14 se necesitaron más intervalos. Aquí llegaron con 100 intervalos, probablemente se llegue con menos intervalos, pero es 14.2 el resultado. Cosa que el menos 14 ya habíamos llegado con trapecio. Probablemente con 50, pues con 50 no tienen todavía la misma eficiencia que el de trapecios. Con 70 ya casi le pegan. Entre 80 más o menos, 80, 90 intervalos, casi los 100. Eh, sí, entre 80 y yo creo que pasadito los 100, entre 100 y 200 tal vez.
Sí, lo que pasa es que todavía no son tan cercanos para llegar al punto 2. Y sin embargo, trapecio con 10 intervalos ya llegó a punto 15. O sea, está a 5 centésimas del punto 2, que es un valor más cercano a la integral. Con el mismo número de pasos y es más, con el cálculo de los mismos puntos en la función. No tuvimos que calcular otros puntos. ¿Vale? Todo esto que tenemos aquí, que fue el cálculo de, de la integral por trapecios, ¿sale? Se dio, qué feo color, más suavecito, ahí está. Se dio con los valores que ya teníamos. Se dieron cuenta, no hicimos ningún otro cálculo, ¿sale? Los cálculos fueron exactamente los que ya teníamos para la izquierda que para la derecha. Entonces, si ustedes nada más tienen observaciones, ¿sale? Y tienen una calculadora a la mano, pues ya saben que tienen que sumar los intermedios, ¿sale? Multiplicarlos por 2, luego sumarle los extremos, eso multiplicarlo por el tamaño de paso y dividirlo entre 2. Son un poquito más de operaciones que nada más sumarlos y multiplicarlos por el tamaño de paso, pero es mucho, mucho más eficiente, ¿sale? Que el de rectángulos por la izquierda y por la derecha. ¿De acuerdo? Entonces eso ayuda mucho a calcularlos de manera, a calcular de manera adecuada una mejor aproximación a la integral. ¿Vale? Por eso es un método que se ocupa comúnmente el de trapecios. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas? Sobre todo, Multiplicación 2, profe. mándeme. La segunda multiplicación, ¿cómo era? ¿Cuál? La de los intermedios, la multiplicación que se hizo los intermedios. A ver, esta suma de aquí nada más es la suma de este con este, que son los extremos. Y esta suma de aquí es esta. ¿De acuerdo? Ya, hasta ahí tenemos estas dos sumas. Esta suma de aquí pues, es la suma de todos estos, es más. Creo que aquí así se resaltará mejor. Esta suma que está aquí es la suma de todos estos. ¿Sale? Ahora, la fórmula nos pide multiplicarlo por 2. Entonces sería esto por 2 nos da lo de acá. ¿Vale? Solamente multiplicamos estos dos valores. Aquí lo multiplicamos por 1 para copiar y pegar la fórmula. Nada más. Pero ni siquiera era necesario. ¿De acuerdo? Pero pues esto les da más o menos la idea de cómo se construye. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, en principio, programarlo debe ser relativamente sencillo. Y es su trabajo para la próxima clase. ¿De acuerdo? De todas maneras, lo veremos en conjunto. Pues se van a dar cuenta que es relativamente sencillo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Problemas hasta aquí? Entonces aquí no es necesario ni sumas por la derecha ni sumas por la izquierda porque no estamos considerando ni esa subestimación ni la sobreestimación encima de la función, ¿cierto? Así es. Sí. Lo que pasa es que estamos construyendo trapecios. Sin embargo, no es necesariamente lo más eficiente que hay. ¿De acuerdo? Nos sirve como una mejor aproximación que rectángulos, sí. Pero si tu función hace esto, ¿de acuerdo? Y tu intervalo está de aquí a acá, ¿vale? Pues trapecio no te va a ayudar mucho. Tú quisieras mejor una curva. Vamos a mejorar la fórmula de trapecios con otros métodos, pero trapecios es en general mejor que rectángulos por la izquierda y por la derecha. Y lo que estamos haciendo es construir muchos trapecios. ¿Vale? Más o menos. Sí, gracias. Ok. Y aquí lo que hicimos fue resumir estos elementos. Entonces, les toca programarlo. Pásense en esta fórmula para la programación y hagan más o menos lo que estamos platicando ahorita en el Excel. El Excel ya está almacenado, ¿de acuerdo? Pero piensen en algo, asignarle la suma de los extremos,
con un for calcular la suma de los intermedios, multiplicar por 2 la suma de los intermedios y sumarlo de los extremos para tener una suma total y multiplicarlo por h y dividirlo entre 2. Ya para que tengan la aproximación a la integral. Es muy rápido con respecto a lo que ya hicimos. ¿Sale? Son un par de renglones más. Y creo que ni siquiera tantos. ¿Sale? Ok. Pues vamos a detenernos hasta aquí. De todas formas, la próxima clase vemos la programación en Python.